Clase 2.4. División de números hasta las centésimas entre un número natural de dos cifras. En el análisis nos pide que dividamos, en este caso, dos números hasta las centésimas, es decir, que podemos tener hasta dos cifras decimales entre un natural que ahora tiene dos cifras. A pesar de que ahora tenemos dentro de la cajita de la división un número con dos cifras, no debemos de preocuparnos, dado que el procedimiento es el mismo que hemos estado siguiendo a lo largo de la lección 2 de esta unidad número 3. Dividimos hasta las unidades y luego continuamos dividiendo con los decimales. Pero antes de empezar a dividir con los decimales, recordemos que debemos de colocar el punto decimal en el cociente. Ahora, en este caso, nosotros tenemos como primera división 67.2 entre 32 y debemos de dividir, en este caso como tenemos dos cifras decimales dentro de la cajita, debemos de tomar dos cifras dentro del dividendo para poder dividir. Entonces nuestra primera división sería 67 entre 3, esta es nuestra primera división, perdón, entre 32, 67 entre 32. Ahora, como nosotros no sabemos la tabla del 32, vamos a hacer una pequeña estimación. Tomamos el primer número, la primera cifra de cada número, y nos queda 6 entre 3. Entonces, esto nos va a dar a nosotros más o menos una idea si 67 entre 32 a cuánto toca, si será que toca 2, toca 3, etc. Entonces, si nosotros tenemos 6 entre 3, sabemos que esto toca a 2, ¿verdad? Porque 3 por 2 es 6, ¿verdad? Por eso toca a 2. Entonces a nosotros esto nos da una pista de que es muy probable que al dividir 67 entre 32 esto toque a 2. Entonces colocamos temporalmente como respuesta el número 2 y hay que hacer la verificación. Es decir, debemos de multiplicar 32 por 2. Y tenemos 2 por 2, 4. Y 2 por 3 es 6. Lo vamos colocando debajo del número con el que estamos dividiendo. De tal forma que nos queda 67 menos 64. Al hacer la resta, 7 menos 4, eso nos da como resultado 3. Y 6 menos 6, eso me da como resultado 0. Entonces residuo 3. Fíjense que ya hemos llegado hasta el punto decimal. Entonces es necesario que coloquemos el punto decimal en el cociente. ¿Cómo sé que esta respuesta está correcta? La del número 2. Porque el residuo es menor que mi divisor, que el número que está dentro de la cajita. Como me dio 3, entonces, y 3 es menor que 32, yo sé que esa respuesta está correcta. Si me da aquí como residuo o me sobra más de 32, ahí sí la respuesta estaría incorrecta. O si no puedo realizar la resta, también la respuesta estaría incorrecta. Bajo ahora la siguiente cifra, que sería la primera cifra decimal, y me queda como nueva división 32 entre 32. Todo número dividido entre sí, como en este caso 32 entre 32 es igual a 1. Por lo tanto, el cociente que vamos a colocar aquí es 1 y vamos a verificar 1 por 2 es 2 y 1 por 3 es 3. Hacemos la resta, 32 menos 32 nos da como residuo 0. Y acá ya tenemos nosotros la respuesta, es decir, que al dividir 67.2 entre 32 nosotros obtenemos como resultado 2.1, el cociente de 2.1. Ahora vamos a realizar la división del literal B, que tenemos 48.93 entre 21. Tengo dos cifras decimales, en este caso dentro de la cajita o como divisor, entonces del dividendo debo de tomar dos cifras decimales. De tal forma que mi primera división a resolver es 48 entre 21. Si nosotros aplicamos una estrategia de estimación para poder considerar y no andar tan perdido para ver cuánto toca 48 entre 21, tomamos las primeras cifras de ambos números y tenemos 4 entre 2. 4 entre 2, esto toca 2, dado que 2 por 2 es igual a 4. Entonces esto me da a mí una pista de que al dividir 48 entre 21 pueda tocar a 2. Escribimos 2 para mientras como respuesta temporal y vamos a comprobar. 2 por 1 es 2 y 2 por 2 es 4. Entonces tenemos 48 menos 42. 42 es menor que 48, significa que vamos por el buen camino.
8 menos 2, eso me da 6 y 4 menos 4 es 0. Como residuo me queda 6 y como 6 es menor que 21, entonces sé que 2 es la respuesta correcta. Y lo dejamos ahí de forma permanente. Observo que he llegado a dividir hasta el punto decimal, entonces para continuar yo debo de colocar el punto decimal en el cociente y ahora sí puedo bajar la siguiente cifra decimal. Ahora tenemos como división 69 entre 21. De igual forma, para estimar a cuánto puede tocar 69 entre 21, analizamos la división de las primeras cifras. 6 entre 2 es igual a 3. Entonces es probable que al dividir 69 entre 21 toque a 3. Escribimos el 3 y vamos a verificar si es cierto. 3 por 1 es 3 y 3 por 2 es 6. Nos da 63, 63 es menor que 69, vamos bien. Y ahora hacer la resta, 9 menos 3, eso nos da como resultado 6. Y 6 menos 6 es 0. Como 6 es menor que 21, la respuesta o el cociente 3 es correcto. En este caso, si se fijan, con las estimaciones que estamos haciendo, obtenemos exactamente el resultado, el cociente. Van a ver en algunos casos que no va a ser así. Nos vamos a pasar del número, entonces vamos a tener que tomar el anterior. Bajo la siguiente cifra decimal y se me forma ahora 63. Mi nueva división sería 63 entre 21. Entonces, en este caso, vamos a considerar este mismo caso, a estimar que toque a 3, dado que si 69 tocó entre 21, tocó a 3, es probable que 63 entre 21 también toque a 3. Si nos pasamos de 63, entonces vamos a tener que considerar 2 como respuesta. Pero verifiquemos primero, 3 por 1 es 3 y 3 por 2 es 6. En este caso obtenemos exactamente el 63, no hay problema. Y al restar 63 menos 63 obtenemos residuo 0 y 0 es menor que 21. Entonces hemos colocado los números correctos en el cociente y tenemos como respuesta que 48.93 entre 21 es igual a 2.33. Si se fijan, son los mismos pasos. La diferencia es que hoy tenemos que trabajar un poquito más, dado que tenemos dos cifras en el divisor. El comprende nos dice: en divisiones de números decimales entre números de dos cifras, el procedimiento es el mismo. Paso número 1. Divide el dividendo hasta la posición de las unidades. Es decir, dividimos el número decimal hasta las unidades, hasta llegar al punto decimal. Y luego colocamos el punto decimal en el cociente y empezamos a bajar las cifras decimales, que el primer caso sería bajar la décima. Luego continuamos la división como si fuera un número natural. En este caso, para el resuelve, para su tarea, tienen 6 ejercicios. Yo les recomiendo que trabajen desde el literal A hasta el literal D.